El Ministerio del Interior removió al jefe de policía de Montevideo, Pablo Lotito, y a la directora de la Guardia Republicana, Angelina Ferreira. En lugar de Lotito asumirá el cargo el actual subdirector de Policía Nacional, Alfredo Clavijo, mientras que Fabián Monzón irá a la Republicana. En un comunicado, el Ministerio del Interior informó que el actual director de investigaciones de la policía, Julio Sena, pasará a desempeñarse como subdirector de la policía. A su vez, Lotito pasará a ocupar el cargo de director de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. También fue relevado de su cargo, debí decir, el director de Asuntos Internos, Alberto González, cargo que será ocupado por el comisario general Julián Abraham. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo en conferencia de prensa que los cambios serán una mejora sustantiva en materia de seguridad. Negro adelantó que reforzarán el patrullaje, la tecnología y el personal policial, por lo que la responsabilidad es muy grande y deben estar a la altura. La importancia de los jerarcas que hoy están siendo anunciados como para asumir estos cargos lleva a que ya estemos comunicando el día de la fecha cuáles van a ser sus nuevos destinos. Son cambios que se adaptan, o se adoptan, mejor dicho, a un monitoreo, una evaluación permanente que hace el Ministerio del Interior en función de las necesidades, de las circunstancias, porque de eso se trata. Cuando asumimos dijimos que íbamos a construir un Plan Nacional de Seguridad Pública y que ese Plan Nacional de Seguridad Pública iba a tener al monitoreo y a la evaluación como uno de sus principales ejes. No se trata de otra cosa que no sea reasignar, reorganizar y poner a los mejores funcionarios de acuerdo a cada uno de sus perfiles en los lugares donde más se necesita. La decisión del ministro Negro ocurre horas después que Lotito dispusiera el traslado de 20 policías en la zona operacional 4 en el Cerro, 11 de ellos de investigaciones. La medida tuvo lugar tras una investigación que presentamos el 16 de abril aquí en el informativo Carve sobre un caso de corrupción policial y allanamiento ilegal en una bonca de venta de drogas en el Cerro, por el que resultaron 3 policías sancionados. Además, la medida adoptada tiene lugar tras un triple homicidio ocurrido en la misma vivienda en la que se registró el allanamiento ilegal que desencadenó el cese del jefe de la zona operacional 4. Esta mañana aquí en Informativo Carve tendremos todos los detalles de la situación, pero atención, novedades sobre nuevos cambios que se anunciarán en las próximas horas en la Jefatura de Policía de Montevideo. Los tendremos en minutos. El ex subsecretario de Interior y actual diputado nacionalista Pablo Abdala escribió en X que los cambios confirman que las cosas para el gobierno van mal. Agregó al respecto a no creer que la simple sustitución o rotación de nombres solucionará el problema. La discusión es más profunda, la clave está en el fracaso de la gestión. El diputado Abdala, que espera la comparecencia del ministro Negro en Comisión de Seguridad, dijo que las remociones confirman el fracaso en la gestión de seguridad. Yo creo que es la confirmación de que el propio gobierno empieza a reconocer o a dar señales de reconocimiento de que las cosas van mal. Y por eso pega, no diría este manotón, pero capaz que manotazo, que no es exactamente lo mismo, cortando el hilo por lo más fino, porque por la sola circunstancia de cambiar o de sustituir nombres, la realidad de la inseguridad que vivimos en Uruguay no va a cambiar, porque aquí hay problemas más profundos. Yo creo que aquí la clave está en el fracaso de la gestión. Creo que esa es la realidad. Y por lo tanto, en la medida en que no haya cambios políticos en términos de la orientación del combate al delito y de la política de seguridad y de la política criminal, por cambiar el jefe de policía, por cambiar la directora de la Guardia Republicana, no se solucionará. El vicepresidente del Sindicato Policial Nacional, Fernando Medero, se refirió aquí en el informativo Carve a los casos de corrupción policial en la zona oeste. En el trabajo policial, como en cualquier trabajo, tenemos funcionarios buenos, malos, y bueno, lo bueno de la institución, como dije anteriormente, que se depura a sí misma y queda a la vista de que no está viciado nada, ¿no? Que ya a medida que se va investigando y bueno, si se encuentra algún responsable se toma la medidas. Bueno, en realidad, Medero, lo que queda a la vista es que está todo viciado, ¿no? Está complicadísimo, ¿no? Sí, pero me refiero a que se hacen los procedimientos correspondientes, que no queda todo tapado. Igual debe ser, no sé cómo es la convivencia, yo estoy en una seccional y me traen 4 tipos que fueron, se dispuso el traslado por presuntos hechos de corrupción. ¿Cómo es la relación después en esas comisarías, en esas dependencias? Y bueno, ahí va. Digo, me traen a 4. El tema de allí es trabajar con profesionalismo también, ¿no? Porque entendemos de que si están trabajando
y se sigue continuando la investigación, son inocentes. Nos metemos en otros temas. Decenas de transportistas de carga marcharon ayer a Montevideo en reclamo por el aumento de los combustibles y contra la implementación o la extensión de la guía online, la guía electrónica de carga. Representantes de los camioneros mantuvieron una reunión con senadores en el Parlamento en la que plantearon la preocupación por la situación del sector. Uno de los voceros de los camioneros, Tulio Rodríguez, denunció que están cansados que les metan la mano en el bolsillo, así se lo decía a los compañeros, los colegas de Subrayado. Tuvimos una reunión en el Palacio Legislativo con varios senadores. La verdad que escucharon nuestras inquietudes, escucharon la realidad, escucharon que la ITPC y el Subtra no nos representa, porque si nos representara no hubiéramos hecho 600 kilómetros para venir acá vacíos, con un montón de camiones, más de 200 camiones están reunidos acá hoy, porque estamos cansados, el pueblo se cansó. Lamentablemente estamos cansados de que nos metan la mano en el bolsillo, de más impuestos, de un gasoil carísimo, no da para más esto. ¿Qué se pide? ¿Se pide que se anule la guía de carga? Se pide la anulación de la guía de carga ya, el no a la guía de carga. Acá no hay negocio, es no a la guía de carga y el combustible a un precio razonable. Otras novedades, sí, otras novedades, Miguel. Novedades de la OIT. Sí, la Organización Internacional del Trabajo instó a Uruguay a que modifique la ley de negociación colectiva, atendiendo la queja planteada en el organismo por los empresarios que reclaman que las negociaciones salariales sean bipartitas. Allí en la OIT, la postura de los empresarios, esto es una decisión formal de hace muchos años, le tiene que plantear otro país. Bueno, los empresarios convocaron a empresarios mexicanos para que presentaran su postura, y el PIT-CNT convocó a la CGT Argentina, que dio su propia posición, que es contraria obviamente a la de los empresarios. Bueno, la noticia es que Uruguay debe elevar un informe en septiembre respondiendo a este planteo de la OIT, que se hizo eco del reclamo empresarial. La Administración Nacional de Educación Pública aprobó por unanimidad la donación que realizó el presidente Orsi de su camioneta de alta gama. Luego de la polémica por la compra con un descuento de $25.000, el primer mandatario anunció la donación para el traslado de escolares. Fuentes de la ANEP indicaron a Subrayado que el tema no se debatió en la interna, solamente se recibió el ofrecimiento y se aprobó, ya que es común que la ANEP reciba donaciones de todo tipo, incluyendo muebles, obras de arte e inmuebles. La directora general de Salud Pública, Laura Jambí, manifestó su preocupación por el aumento de casos de meningitis este año respecto al año pasado. En lo que va de 2026 hubo 15 casos, que es una cantidad mayor a los de 2025 y de los años previos, según indicó la especialista. La FUS, Sindicato de la Salud, resolvió presentar una denuncia penal contra Jorge Bermúdez, su ex secretario general, y el ex secretario de Finanzas Héctor Dos Santos, por manejo irregular de fondos del sindicato. Los abogados analizaron el informe final de la auditoría interna y determinaron que la situación amerita plenamente el pase a la justicia, recomendando formalizar la denuncia correspondiente, según un comunicado de la Federación Uruguaya de la Salud. El sindicato de profesores de secundaria ADES anunció una serie de paros zonales en Montevideo la próxima semana y un paro general de todos los liceos de 24 horas en la capital. Ahí está, que será el viernes que viene en ese caso. De acuerdo al cronograma divulgado por el sindicato, el lunes se convoca un paro en los liceos del oeste de Montevideo y del Prado. El martes será en el este y noreste y el miércoles en el centro y norte de la capital. 3 diputados colorados presentaron un proyecto de ley para derogar el cometido de ANCAP de fabricar porlan establecido por la ley que creó la empresa en 1931. El diputado Gabriel Gurméndez explicó al país que la producción no tiene justificación para la sociedad, que se ha invertido mal y que fracasó la búsqueda de socios privados para la empresa en este rubro. El sector colorado Vamos Uruguay rechazó un comunicado del Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado que respaldó al edil Federico Paganini tras votar partidas extrapresupuestales. En un comunicado, Vamos Uruguay indicó que el voto del referido edil no representa el sentir del sector político y constituye un grave daño al instrumento que colorados nacionalistas, cabildantes independientes hemos construido para cambiar Montevideo. Alude a la coalición republicana. La justicia imputó por estafa y asociación para delinquir a los titulares de la corredora de bolsa Pérez Marexiano, Pedro Pérez Stewart y Carlos Pérez Lafone. La imputación fue solicitada por la fiscal de delitos económicos Sandra Fleitas, quien llevó adelante la investigación. En el caso de la asociación para delinquir, los imputados fueron hallados responsables en calidad de autores en concurrencia con estafa
en este caso como coautores. Fue condenado por receptación y tráfico interno de armas el policía que fue detenido el miércoles tras una persecución en Punta de Rieles, que tenía un arma requerida por hurto. El policía de 20 años perteneciente a la seccional 25 de Canelones circulaba en un auto que fue interceptado por efectivos por estar sin matrícula y tras una persecución por Ruta 8. El policía fue detenido en Leandro Gómez y Caviglia. Tras la inspección del vehículo, además de su arma de reglamento, los efectivos le incautaron un arma requerida por un hurto en Florida en 2025. La policía de Maldonado investiga el homicidio de un hombre ocurrido en el barrio Pinares. Otro caso de la justicia condenó a un ciudadano brasileño, un joven de 19 años, por coautoría de asesinato de un adolescente de 15 en octubre pasado en La Teja. La pena fue de 7 años y 6 meses de prisión. El joven había sido detenido el 24 de octubre por policías del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Fue imputado y enviado a prisión un joven de 18 años que en marzo asesinó a golpes a un hombre de 57, a quien dijo haber visto masturbándose frente a niños en el Pinar. En una casa, además, ¿no? Sí. En un primer momento había sido declarado inimputable y enviado al Hospital Vilar de Bo, pero ahora el caso dio un giro y fue remitido a prisión. El abogado Martín Frustacci afirmó que se formalizó la investigación contra su defendido por homicidio y hay prisión preventiva por 90 días. Se formalizó la investigación por un delito de homicidio y se decretó la medida cautelar de prisión preventiva, en principio por 90 días. Nosotros con el doctor Rolón apelamos esa medida, pues la consideramos desproporcional y no necesaria. Y bueno, se va a un tribunal de apelaciones y la Fiscalía pidió 150 días. Ella había pedido que el juez inicial de garantías de los 150 otorgó esos 90. Básicamente hay mucha evidencia por diligenciar, que justamente va a ser por nuestro respaldo, nuestra teoría del caso, que lo que va a buscar básicamente es dar una justificación del accionar que terminó en un desenlace fatal de la persona que falleció en la investigación. 7:19, un peatón murió en un siniestro de tránsito anoche en Ruta 1 a la altura del kilómetro 9. Esto es dentro de los límites de Montevideo. Se está investigando. Un motociclista circulaba por la 1 de este a oeste y embistió al peatón que intentaba cruzar de norte a sur. El hombre de 54 años sufrió lesiones de gravedad que determinaron su fallecimiento. El conductor del birrodado, un hombre de 54, resultó ileso y el resultado de la espirometría arrojó resultado 0. No es el primer caso de peatones embestidos, que hubo varios para la zona este de Montevideo. Sí. Lo que pasa es que no nos cuidamos, no armamos la jugada para que la gente no tenga que cruzar la ruta. Eso pasa, y además, porque además si te ponen un puente elevado, la mayoría Pero no lo ¿qué sube. puente elevado? ¿Quién sube en el puente elevado? No Eso. puede haber construcción de uno y del otro lado de la ruta, no puede tener que ir al supermercado a cruzar la ruta. Lo Sí. decíamos con la ministra. Sí, eso es más difícil. Y la gente que camina por la No es ruta... difícil, no es difícil. Lo Sí. que pasa es que hay que ponerse las pilas. Sí, bueno, hay que prohibir... El desarrollo urbano tiene que ser el vecino, el supermercado en esta esquina, la escuela en esta otra y... Lo No, que yo te pero hay que decía cruzar es la que ruta para ir a hacer las compras. Hay gente que camina por la ruta por la derecha y hay que caminar por la izquierda. El que va caminando por una ruta tiene que caminar de frente al tránsito. No tiene que caminar por la ruta. Bueno, y si no tiene más remedio... 7 de la mañana y 21 minutos. Miguel, amigas y amigos del Informativo Carve, arrancó el Mundial. Sí, y México le ganó a Sudáfrica 2-0 por el Grupo A en el partido inaugural del Mundial de Fútbol que se disputó en Ciudad de México y que hoy da inicio en Estados Unidos y Canadá. Más tarde, Corea le ganó 2-1 a República Checa, también en otro grupo. Hoy jugarán a las 16 horas Canadá ante Bosnia y Herzegovina por el Grupo B en el Estadio de Toronto y a las 22 Estados Unidos recibirá a Paraguay en el Estadio Los Ángeles por el Grupo D. Y Uruguay se está preparando para el debut del lunes a las 19 ante Arabia Saudita en Miami. En el último entrenamiento, Marcelo Bielsa dio más pistas de lo que se vendrá para el choque con los árabes. Jorge Arrascaeta, Josema Jiménez y Ronald Araujo están trabajando diferenciado, pero no van a estar a la orden. Muslera no, ya parece que va a ser el titular, ¿no? El nene. Matías Viñas se parará como lateral izquierdo y Federico Viñas, una de las debilidades del entrenador celeste. Sí, uno de los preferidos. Sí, ahí está. Se metería en el 11 parándose detrás de Darwin Núñez. Bueno, ojalá que ande bien la Celeste, vamos arriba. El exjugador estrella, crack, el gran Diego Forlán, le metió sal y pimienta a un eventual cruce con Argentina. Sí, en entrevista con los colegas del Espectador, Forlán dijo, creo que Argentina va a preferir no enfrentarnos, ellos irían como favoritos y tendrían más presión que nosotros de pasar. Sí, bueno, esto de adelantar el partido con Argentina me pone nervioso. Vamos a pasar primero y después vemos.
Su equipo, su cuadrito, Aguada, recibirá esta noche a Peñarol. Cuadrito, límpiese la boca. No, pero yo lo digo en un sentido cariñoso. Cuadrito siempre es despectivo. No, para mí no. Yo digo mi cuadrito. Aguada va a recibir esta noche a Peñarol a las 21:15 en su cancha, allí en la avenida San Martín, por la tercera final de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que tiene la serie 2-0 a favor de los Mirassol. Bueno, está complicado, pero hay que jugar los partidos. ¿Qué está pasando en Medio Oriente? Un ataque... corrijo, nos fuimos para Ucrania. Un ataque nocturno con drones de Rusia provocó la muerte de una mujer en Sumy, noreste de Ucrania. Y allí también hubo daños en edificios, sigue la guerra allí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que canceló los ataques previstos contra Irán por avances en las conversaciones de paz, cuyos puntos finales han sido aprobados apenas horas después de amenazar con bombardear a la República Islámica. El jefe de gabinete de Argentina, Manuel Adorni, reconoció que junto a su esposa, Bettina Angeletti, mantuvo por años ahorros no declarados y sostuvo que se trató de fondos obtenidos antes de ingresar a la función pública. Ahorramos en negro, dijo como todos los argentinos, afirmó en entrevista con el periodista José del Río de La Nación Más. Pero le decía... ¿Ahorramos en negro qué significa? ¿Que lo guardó en la casa? Sí, ahorros no declarados. Sí, Adorni, digamos que tiene razón. Los argentinos, un enorme número, tienen ahorros en negro. El problema es que él es el jefe de gabinete.